en la Argentina, en especial la decisión del gobierno de avanzar con lo que decimos el cambio cultural, ¿no? Esta modificación de algunas normativas de gobiernos anteriores. Vamos a analizar punto por punto con Gabriel Stravinsky. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, pregunta inicial, ¿no? Porque uno dice, en la última hora hablamos mucho de economía, en donde el gobierno tuvo su gran carta ganadora con el orden macroeconómico, baja de la inflación, supuestamente un acuerdo con el Fondo Monetario, baja de retenciones, que era promesa de campaña. ¿Por qué decide avanzar con aspectos sensibles? Porque tengamos en cuenta que el 56% del electorado que lo votó en 2023 es muy heterogéneo. Sí, sin duda es heterogéneo, pero hay algo que me parece que el gobierno destaca en base a su análisis inicial y plantea una estrategia, es dejemos los cálculos políticos de lado, que no nos importe un bledo, como dice su máxima, lo que dicen los políticos nosotros trabajemos en nuestra agenda. Y eso implica políticamente el cambio cultural y sobre todo castigar a la casta. Y económicamente concentrarse en las prioridades. No utilizar el Estado para trabajar o solventar gastos que son de segundo plano, innecesarios, ridículos y absurdos. Trabajemos para bajar la economía, para bajar la inflación y poner la economía en primer plano. Entonces, economía concentrado en lo esencial, en lo importante, y política, castigar a la casta sin cálculo político. Me parece que esa es la estrategia dual que tiene el gobierno en este primer año que pasó, y con miras al 2025 de poder capitalizar algo de los éxitos que ha tenido, por lo menos en el modo de conducción del presidente en ese primer año. Te insisto, Gabriel, con lo que planteaba justamente Pablo. Estas cosas, como lo que surgió de la batalla cultural, ¿termina aglutinando en el antimileísmo? Está claro que hoy es al revés, antes era el antikirchnerismo. Hoy el centro de la escena es del presidente. El resto estaban partidos. El propio Grabois ayer levantaba la mano y pedía una unión de distintos sectores que en la previa uno no se los imagina juntos, aunque muchos ya vienen negociando por lo bajo. Me parece que eso sí es parte de una táctica electoral bastante inteligente de confrontación. Vos no te olvides que el escenario se planteó dividido en tres. Sí. La elección general del 2023 se dividió casi en tercios. Luego en la segunda vuelta no quedó otra que en un balotaje mano a mano. ¿Qué hace el gobierno y con Milei en la cabeza? Decir, miren, acá somos nosotros o ellos. Vuelve al esquema de polarización y de división. No le conviene al gobierno porque de ese modo capitaliza el 40 y que después haya 20, 10, 15, dividido. Yo creo que primero es una estrategia de unidad hacia adentro. Es la forma que tiene de colectar las distintas voluntades y de representar distintos sectores. ¿Qué es lo que yo creo que intenta demostrar con estas señales, con estos gestos, pero también con acciones? No somos los del otro lado. Tenemos que no perder nitidez. Una palabra muy importante en estrategia electoral. No perder nitidez. El que pierde nitidez y uno dice, bueno, no es ni muy ni tan, le pone peros a la cosa, termina siendo un moderado de aquellos... Y es fácil perderla cuando sos gobierno. Pero por supuesto, porque cuando sos gobierno tendés a intentar representar más que tu núcleo duro y ampliar las bases, porque uno diría, pasás de ser el candidato de un partido a ser el presidente de todos. Milei no hace eso. Es uno de los pocos presidentes que no hace eso. Dice, nosotros nos concentramos en la batalla cultural, somos los que nos votaron en primera vuelta, en segunda vuelta, y luego ampliamos a seguramente sectores del PRO con el 56% que cosechamos en la segunda vuelta electoral. ¿Ese electorado del PRO se siente representado más allá del factor económico en esta batalla cultural? Hay muchísimos puentes por los cuales el sector PRO se siente absolutamente representado por Milei. Sobre todo mirando castigo a la casta, estar en contra del peronismo. Lo repito, estar en contra del peronismo. Y a partir de ahí, el cambio rotundo que en algún momento propuso Mauricio Macri, después la reta de la transformación en la ciudad, etcétera. Pero la realidad es que hay un gran sector del PRO que dicen, si hay que evitar que vuelvan los otros, la mejor herramienta hoy es la Libertad Avanza. Ahora vienen las cataratas de tuit de insultos de gente del PRO diciendo, nosotros tenemos una identidad definida que marcó Mauricio en sus comienzos y entonces vos lo estás despreciando. Cambio, pero con republicanismo y los peros. Y en realidad la política en general y las elecciones en particular son absolutamente emocionales. Sí, además, Gabriel, lo que estás planteando es
que se viene más que nunca un momento de extremos, ¿no? O sea, débiles no va a haber en las boletas débiles. El que se los vomita a los débiles, como se dice, El que ¿no? conduce el sistema plantea extremos. Claro. Es muy difícil cuando del otro lado te están planteando una guerra, una batalla de enemigos, no de adversarios, sino de confrontación, de batalla cultural. Va a Estados Unidos, se alía con las partes más extremas o con los líderes más extremos que hay en el planeta, que tienen la convicción de luchar en contra de otros, que lo que hicieron fuera hacer retroceder a la humanidad, y vas a Davos y decís, está avanzando el comunismo y el socialismo, y ustedes no se dan cuenta, y elevás el tono, insultás a la oposición, es muy difícil encontrar la moderación en el medio. Me parece que lo que llevas es, ¿estás con aquellos o estás con nosotros? Y quién, digamos, en el asado familiar, decir, no, bueno, lo que pasa es que a mí me parece pero que me gustaría que el tono... ¿Hace cuánto hablamos de la gran avenida del medio? De la ancha avenida del medio. Lo que pasa es que la ancha avenida no funcionó, es una eterna promesa. Tuvimos 2 elecciones consecutivas. Pero fue algo terrible, porque en realidad de las 2 coaliciones que había, la ancha avenida del medio, que se transformó en una mínima bicisenda, termina habiendo un tercer sector, pero outsider por afuera. Claro. Diciendo, están todos adentro en la misma bolsa, son la casta política, nosotros venimos a desafiarlos, a atacarlos y sobre todas las cosas castigarlos. Si te parece, Gabriel, compartimos lo que decía el presidente Javier Milei para darle contexto a este debate. Esto decía: el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Vuelvo al punto inicial, ¿no? Voy a ser redundante con la pregunta. El votante pro, más allá de que el enemigo es el peronismo, el kirchnerismo con la figura de Cristina Fernández reasumiendo en el Partido Justicialista, ¿coincide con estos argumentos? No, yo creo que hay determinados sectores, por supuesto, que hay argumentación que dio el presidente ayer, que la verdad que llama la atención. Uno podría decir, está pasado de rosca en algunos aspectos. Digo, me parece que cuando hace la comparación con los gays, con pedófilos, o los transgénero, digo, hace unas comparaciones que la verdad que son condenables. Para mí no, me parece que da un paso más innecesario. Pero recién dijiste Pero lo hace en la electoral, lógica de la confrontación electoral. Pero la estrategia electoral, Sí. vuelvo al año pasado. ¿Dónde estuvieron los frutos? En materia de seguridad y en materia económica. Sí. ¿Por qué meterse en el barro de otras cuestiones que puedan restarle votos? A eso me refiero. ¿Por qué no hacer más énfasis en lo económico, donde le fue bien? Primero porque yo creo que el punto central de la relación y el contrato electoral que tiene con la ciudadanía es de confrontar a la casta y de retirar al Estado y sobre todo representar a sectores que no estuvieron representados y generar un contraste con el gobierno anterior. O sea, esto que dicen, ¿por qué está anti-agenda woke? ¿Por qué hace eso Milei? Y es básicamente por mostrar un contexto, un contraste. Pero te voy a decir algo que me parece que es lo más importante de todo. La mejor versión de Milei es la que combate, la que lucha, la que está arriba del ring y encuentra un adversario con el cual disputar. Necesita la confrontación para vivir. La pelea es aire para Milei. Porque lo tiene planteado de ese modo, tiene una estrategia no solamente política, sino electoral. Y esto no es manipulación, esto es porque concibe así a la política. Uno podría decir, bueno, la verdad es que uno piensa que la política está en el consenso. Por eso viene la estrategia de 2 polos, que yo digo que Guillermo Francos es el presidente de la política argentina. Porque él sí va a negociar. Milei en el mismo momento que dice, nosotros no negociamos bajo ningún punto de vista porque la negociación es espuria y el Congreso es un nido de ratas, en el mismo momento está Franco dando declaraciones diciendo, no, estamos viendo, a ver cómo hacemos con la negociación. Pero es el jefe de gabinete del mismo gobierno que dice Milei que no negocia.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es una contradicción? No, es el Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Quizá la nueva política, como dice Milei, sea con contradicciones y con disonancias incluidas. Me agarro justamente de lo que contaba Gabriel. Punto uno, es tan el aire, ¿no?, de Javier Milei, el pelearse, que cuando desaparecieron los enemigos externos, los buscó en el propio frente. Me refiero obviamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien, dicho sea de paso, Franco volvía a traer a la mesa esta semana, viste que la vimos en la foto. La famosa foto. ¿Iba a haber foto? ¿No iba a haber foto? Finalmente hubo foto. Y presumíamos ahí si la foto es un limar asperezas, ¿no?, entre la Casa Rosada, entre bancarse 50 y el despacho de Victoria Villarruel del Senado. La respuesta es sí. Y tiene que ver con esto que se producía en el día de hoy. Podemos ahí ver la foto justamente de Victoria Villarruel con Rucci, con quien era una especie de heladera allí, y tenía que ver justamente con una figura que produjo el acercamiento con Estela Martínez de Perón, ¿no?, con Isabelita. Fue la mentora de ese encuentro en Madrid y también del busto que se inauguraba en el Congreso, que al entorno del presidente no le gustó y nada. La salida obviamente es por motivos personales, nos llevamos bárbaro, vamos a seguir siendo amigas, pero forma parte de una limpieza en su propio equipo de Victoria Villarruel. Dicen obviamente también esto desde el otro lado, está buscando sacar quienes... También, pero por el otro lado, se terminó siempre la es fácil, pelea entre Milei y Villarruel. de ninguna manera, pero es un acercar posiciones y limpiar el propio equipo, decir, me equivoqué porque estoy mal asesorada. Arrimo el Puede bochín. ser, claro, entrego a algunos jugadores y trato de cerrar una estrategia, digo, por lo menos además eso, ¿no? Digo, entendiendo que hay que acercarse, que si no, obviamente, le queda el ostracismo. No, además es un año electoral, ¿no? Hay que Exactamente. tener en cuenta que a la fórmula se la votó en su conjunto, amén de que podemos analizar quién aportó más votos, se lo votaba Javier Milei, ¿no? Pero también había en este sesgo ideológico, hasta cultural, algunas reivindicaciones que traía la propia Villarruel con un núcleo de votantes. Sí, insisto con la cuestión. Villarruel en ese sentido, con su agenda, generó un enorme contraste con el gobierno anterior. Y la agenda provocadora del tándem presidencial cuando hacían campaña y también cuando inició el gobierno. No te olvides de que acá el 24 de marzo se subieron a los tanques. Digo, eso es provocador, el mismo 24. El 8 de marzo se cambió el salón, el salón de las mujeres de la Casa Rosada, el salón de los próceres. Exacto. Entonces digo, me da la sensación de que hay una impronta de no solamente hacer el cambio en el nombre del salón porque Bueno, es la sacar batalla el gusto cultural, del sino ser marquismo también. claro, y incorporar el de Carlos Menem. Claro. Entonces digo, no es solamente la batalla cultural y dar señales, sino que también generar cierta provocación y rispidez, que se hable, que genere conversación, que haya repercusión mediática. Me parece que en eso el gobierno ha sido muy inteligente. Algo que llama poco la atención, pero que me parece que es para analizar. Las conferencias de prensa diarias de Adorni tienen esa misma lógica, van en ese mismo sentido. No había conferencias de prensa de un vocero presidencial prácticamente diarias. Si bien no fue todos los días, fue casi todos los días. Entonces, hay muchos días de intención de conducción de agenda. Y lo hicieron muy bien. Vos me decís, otra cosa es estar de acuerdo con el rumbo o no, pero la conducción política y la conexión con la ciudadanía, el gobierno ha sacado un balance más que positivo en este primer año. Y con respecto, lo decía Maxi, ¿no?, los enemigos internos y externos, pero también los amigos internos y externos, con un elogio, Maxi, en las últimas horas del propio Elon Musk hacia el presidente Javier Milei, replicándole también ese espaldarazo que le diera al propio presidente. Es un caso de bromance hermoso para una serie, pues se dicen te amo, se retuitean. mucho. Salió a bancarlo obviamente por el signo, ¿no?, que es esa señal que había hecho el propio Elon Musk. Obviamente después el propio Netanyahu dice no es antisemita, es un amigo. La verdad que ha generado todo un revuelo. Como dice Milei siempre, si hay algo lo que no me pueden tratar es de nazi, ¿no? El propio Milei llevando el paralelismo con Elon Musk. Exactamente. Quizás Elon Musk piense lo mismo, ¿no? Por más de que hace un par de días hubo un invitado aquí que decía que la bibliografía que tiene Elon Musk como preferida es muy cercana a algunos valores de la Alemania de Hitler, pero de ahí a decirle nazi es...
Sí, la verdad que habría que bucear demasiado Sí, profundo bueno. y es una acusación bastante liviana que se lanza Seguro. hoy sin demasiado fundamento. No, y Bueno, la aparte pregunta cualquiera inicial, que... sí. ¿son cualquiera los que- amigos ideales? No, pero los cualquiera que son quiera, digo, externos? para correr el otro tema, Sí. digo, para cualquiera que quiera acusar a otro de nazi, simplemente que lea banalización del holocausto. O sea, los nazis mataron 20 millones de personas, 6 millones de judíos, tenían una maquinaria de matar. Una Por lo solución tanto, final. decirle nazi a otro es minimizar lo que han hecho los nazis. Entonces, no importa lo que le quieras decir a tu rival. Digo, eso... Nunca va a llegar a ser nazi. Claro. Jamás, Sí, imposible, salvo que tenga una lógica de intentar matar a 20 millones de personas Claro. y haga cámaras de la muerte, cámaras de gas para matar ciudadanos que no piensan como vos. Entonces digo, me da la sensación de que lo que estás haciendo es minimizando lo que lo que han generado los nazis en el mundo, que creo que es la época más oscura de la historia de la humanidad. Vuelvo al eje de Ahora, que si vuelvo al otro efectivamente en Davos, ¿no? Sí. Uno piensa Foro Económico Internacional, Sí. el presidente tendría que haber ido a buscar inversiones, dólares frescos para la Argentina, y decidió hacer un discurso de 30 minutos, netamente cultural, ideológico, alineado con Donald Trump, muy similar a lo que había dicho días antes, pero no apuntando Más a para la el ego matriz que para el económica. bilardismo. Claro, más para el Más para el afuera, rockstar claro. que para el beneficio de los argentinos. Lo que pasa es que tengo la sensación de que en su estrategia lo que está leyendo es que importa mucho más crear una figura y darle relevancia al país de donde es esa figura que salir a pedir dinero, algo así como planteándolo de modo económico puramente. Pese a eso, marcó algunos hechos de éxito argentino sobre el superávit fiscal, el equilibrio, las cuentas públicas, los ajustes, que no va a haber Pero no desbarajuste estamos hablando de ningún eso. tipo. Claro, Pero claro. terminamos hablando, claro, de De las los figu- exabruptos. de los exabruptos, pero también del grupo que representa a Milei. ¿En dónde estoy? Yo creo que lo que está haciendo en poco tiempo y muy eficientemente es tratando de generar una identidad que se hace. Por contraste, no somos... A ver, la identidad se genera... Me sale el psicólogo de adentro. Me sale el psicólogo de adentro. Decilo. ¿Quiénes no son los otros? Claro. Es lingüística estructuralista de Saussure de los años... Bueno, por eso no me quiero ir. Pero digo, la identidad se genera sabiendo por quiénes oposición. no son los otros, por Claro, oposición. claro. Y también entendiendo quiénes son tus amigos. Claro. Si tus amigos son Trump, Bukele, Meloni, Orbán. Netanyahu, Orbán, y los nombrás, y ellos realmente se sienten representados. Lo que están marcando es, miren, nosotros trabajamos en esto, damos certidumbre de este modo y nos vamos a sostener como nuevo grupo. Transversal, ya no es, bueno, las Américas, la OTAN, no, es un grupo de afinidad cultural por la batalla en contra de los otros. Eso sí genera identidad. ¿Y es correspondido? Yo creo que muy correspondido, digo. Me parece que faltan, por Me supuesto... refiero a la estrategia interna que debe tener el propio Donald Trump cuando decimos no soy prioridad, me refiero a América Latina. Específicamente estaban hablando del No, caso pero- Brasil, ¿no? Pero Digo, principalmente es correspondido en lo personal. Se nota con mucha claridad que en lo personal hay afinidad. Con Elon Musk se intercambian te amo en redes sociales con millones de seguidores. Pero millones, 40, 50 millones de seguidores es increíble. Entonces genera una conversación enorme. Entonces, primero, correspondido por Elon Musk, que es mano derecha hoy, quizá no formal, de Donald Trump. Por Donald Trump. Por la italiana Meloni, sin lugar a dudas, que tienen esas poses, esos abrazos, esas situaciones de afinidad total. A mí me cuesta decir amistad, porque creo que en política las amistades no son tan así, van y vienen, pero sí de alta afinidad. Entonces, ¿es correspondido a nivel personal? Sí. A nivel político, déjame Claro, cautela. quizá Vamos, también lo que haya que ver, vamos con cautela. Lo que haya que ver es si es correspondido, por ejemplo, esta adoración de Milei a Elon Musk. Si es correspondido a la hora de, bueno, traer inversiones. No, por eso digo. Este rumor de una Hablamos- fábrica de Tesla en el cordón conurbano de Rosario. ¿Es Hablemos- cierto? hablemos- ¿Real? ¿Puede pasar? Hablemos en lo personal. Hasta lo personal llego. Claro. En lo político o en lo estructural, diría que es más difícil. Tesla te va a preguntar. El contador de Tesla, que está ahí en la oficina de costado, ¿viste? Sí. En la puerta marrón, son todas de vidrio, pero esa es marrón. Le abren la puerta y le dice, ¿podemos invertir en Argentina? ¿Cuánto? Le dice, ¿cuánto, Elon? Y no sé, mucho. Me dice, pero hay cepo, ahí hay Claro, hay que hay esperar. cepo que lo saque. Tu amigo no puede sacar el cepo para nosotros. Esperá que le pregunto. No, no me Veamos. compliques acá. Digo, me parece que. Digo, eso es más complejo. No quiere decir que haya gestos, señales. Quizá alguna inversión que sea
Y si llega a venir, por supuesto, una inversión ahí, seguramente va a ser noticia mundial si Tesla pone o Starlink o cualquiera de las empresas de Elon Musk. Lo mismo con el destrabe del Fondo Monetario Internacional de algún tipo de acuerdo nuevo destrabado por Donald Trump. Digo, en cuanto el otro día acá se decía que en los próximos 60 días iba a haber acuerdo y tengo la sensación... No, el board no se junta hasta... Yo le preguntaba justamente esta semana. El board tiene fechas anuales para juntarse. La Junta General. Una en el fines de abril. Yo digo, bueno, pero hasta fines de abril hay una reunión especial para nosotros. Y me dice, no, pero es espectacular lo que está diciendo. No, porque entonces digo, ¿qué plata va a venir? Digo, primero, va a venir probablemente, no es que abren la billetera y ponen 14.000 millones de dólares todos juntos. Lo más probable es que nos la den en cuotas. Hay una parte que nos tendrían que haber rendido el año pasado y no llegó a unos 1.000 millones. Es poca plata. ¿Podría llegar en los primeros meses? Quizás sí en vistas de un plan que tiene que ser, insisto, aprobado por el board del FMI y que probablemente no sea hasta fines de... Dejamos cerrar, dale. No, pero eso está muy bueno lo que dice, porque en realidad uno dice, no, bueno, en 60 días porque tiene amistad y en realidad lo quiere resolver. Pero si el board no se junta hasta abril y esos son 90 días o 120 días, ¿cómo va? Bueno, eso es una cuestión, viste, de análisis. Deseos. Claro, de la relación entre lo analítico que podemos ir, marcar, tratar de entender y la realidad que se impone. Bien, Gabriel, como siempre, un placer, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias. ¿Le hago la pregunta del millón? Otra Sí, vez. ¿a quién querés más? ¿A quién querés más? Es Tenés el que mejor decir equipo acá, este. si no, ¿Cómo? Este es el mejor equipo, el ¿no? mejor equipo de la nación. Mirá De que te toda estamos la nación apuntando. más Vamos poniéndote a tenés que prueba. ¿A quién quiero más de toda la nación más? Sí, Acá, sí, este este equipo. equipo. No, este equipo no. Bueno, ¿No? este equipo no vuelve más. No. Sabés que no vuelve nunca más. Este equipo no porque él es gallina. ¿Vos sos No, gallina? no, independiente. ¿Quién me habló el otro día? Jean Libares es Jean gallina. Libares. Bueno. Jean Libares. O sea no que digo nada. sí. Entonces, O sea que vos sí. sos bostero, vos sos Bostero. Bueno. Independiente. Entonces sí, este equipo es No, el Independiente mejor. no cuenta. No, más o No menos. está convencido, no está convencido. ¿Para cómo Más se o llamaba? menos, más o menos. ¿El nombre cómo era? Gabriel. Listo, Ah, sí, chao. tachalo. No, ¡Afuera! Afuera, como dice el presidente. señor conductor, pregúntele Pará, entonces todos dijeron, yo quién quiero es el saber mejor esto. equipo. ¿Cuál es el entonces. mejor? Todos dijeron Sí. que este era el mejor equipo. Pero Federico somos González. Todo político. Federico Todo- González. o sea, Consultores. ni uno sincero. No sé, déjame pensarlo. La Muy próxima vez que vengo. ¿Lo vuelvo a tachar? Tengo la ¿Deja? sensación de que. Un asterisco por eso. ¿De quién? Un asterisco. No, me parece Una que no. afinidad. ¿Hablaste tanto de afinidad? Ah, una afinidad. No, Sí. con ustedes 100%. 100% Ah, bueno. afinidad. 100%. Muy bien. Qué comprador que es, ¿eh? Bueno,